En el mes de mayo, en el estado de Puebla, una paciente acudió a una clínica en la cual le realizaron una liposucción y durante el procedimiento tuvo una complicación derivado de una sobredosis o uso excesivo de anestesia. Durante el procedimiento, al familiar le pidieron que se retirara con el pretexto de que necesitaban obtener medicamentos para la misma. Posteriormente, cuando el familiar regresa, encuentra la clínica cerrada y no le permitían ningún tipo de acceso. En las cámaras de seguridad se encontró cómo el cuerpo o la paciente era retirada, subida a un vehículo y días después la localizaron en otro estado sin vida. Y en el mismo mes de mayo, una paciente en Colombia acude a una clínica a someterse a un procedimiento conocido como lipo-láser, atraída tal vez por el valor en pesos colombianos, 3 millones de pesos, aproximadamente 15,000 pesos mexicanos, y por recomendaciones de amigas. Empieza a circular un video en el cual, después del procedimiento, al parecer tuvo serias complicaciones, en el que la paciente se ve con un gran deterioro clínico. Le piden a sus amigas que vayan por ropa para cambiar a la paciente y así poder darle alta. Al volver al lugar, está cerrado, no hay paciente, no hay doctores, no hay nadie. Días después, encuentran el cuerpo de esta paciente. Al realizar la necropsia, reporta que probablemente su muerte fue por un coágulo en el pulmón, pero llama mucho más la atención que su cuerpo tenía múltiples heridas por arma blanca y asimismo traumatismos. Bienvenidos a Plástica entre Amigos, un podcast dirigido por cirujanos plásticos en donde hablamos temas no solamente de cirugía plástica, sino que estén en tendencia sobre estética, sobre cirugía, sobre tratamientos mínimamente invasivos, y tratamos de hacerlo sin tabúes para poder tener y llevarles una mejor información. Soy la doctora Tatiana Vila, cirujana plástica, y me acompaña El doctor Jorge Hoyos, cirujano plástico. Y es un gusto para nosotros estar nuevamente aquí en un episodio en donde hablaremos de un tema que diría que más que interesante, un tema que tenemos que analizar con delicadeza, con cierto criterio, no solamente médicos, sino también como personas, y es esa parte de las clínicas clandestinas que prometen resultados en donde hay personas que ni siquiera están capacitadas para hacerlos. Antes de empezar a hablar de este tema, les quiero pedir que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Es importante que nos dejen algún comentario en Spotify, en YouTube. Somos @plástica entre amigos y las redes del doctor. Doctor.jl Hoyos. Y @doctora.tatiana Vilaclara. Bienvenidos. Empezamos con dos historias en distintos países, pero realmente son historias que pudiera decir que tienen muchas cosas en común. ¿Qué pudieras tú resaltar de esas historias? Yo creo que es una historia que nos gustaría no estar contando, no estar hablando de lo mismo. Parece algo repetitivo y lamentablemente lo es. Es algo que se presenta con una cierta frecuencia. Por eso hasta el tono un poquito de este podcast no es un tono tan movido, porque realmente implica una seriedad que tiene que llevarse a este punto, ¿no? Am, hay un aspecto en estos dos casos que habla sobre la delincuencia, ¿no? O sea, no se puede ver de otra forma. Estos son delincuentes y son personas que son delincuentes que no pueden llamarse profesionales, que tienen cero ética, ¿sí? Al momento simplemente de someter a una paciente, a cualquier persona, a un riesgo innecesario que lamentablemente culmina en un fallecimiento y posterior a esto ocultar. Sí, buscar ocultar eso aquí, ¿no? Casi, casi como siguiendo estas pautas que veíamos en los programas de crimen de si no hay cuerpo, no hay delito, buscando un poquito esta idea. Y ahí es donde realmente nosotros como cirujanos, como profesionales, como ética que nos enseñan este asunto, es algo realmente increíble de poder llevar, ¿no? Eh, Creo que ese es uno de los primeros análisis que te puedo hacer inicial de este tipo de historias. Am,
adentraremos un poquito más entre los detalles que puedan ser, que pudieron haber sido evitados, pero siento un poquito que no podemos bajar de ese tipo de tono, ¿no? Obviamente hay investigaciones, hay cosas de por medio, nuestra intención no es Culpar ni juzgar. culpar ni decir nada aquí, pero sí tomar la atención y llamar la atención hacia estos detalles, principalmente para alertar a los pacientes de que este tipo de situaciones son un riesgo en el día a día y tenemos que nosotros considerar am, cuáles pueden ser como los focos rojos que tienes que tener para evitar este tipo de situación. Primero que todo, también hay que entender que no son errores aislados, ¿no? Pudiéramos decir que el hecho de que se presenten dos situaciones en diferentes países, pero que vayan más o menos por el mismo camino, es donde siempre hablamos, ¿no? De que muchas veces los pacientes pretenden de que la cirugía plástica, la cirugía estética, sea como un servicio de belleza, ¿no? Como que es tal vez subvalorado y en este sentido no toman como la seguridad necesaria para tomar las decisiones. Segundo, otro análisis que podemos hacer es el poco control que hay de este tipo de lugares, ¿no? O sea, ¿a qué lugares les estamos permitiendo que hagan este tipo de procedimientos? O qué lugares estamos omitiendo que están haciendo este tipo de procedimientos. ¿Por qué no adentrarse un poquito más a ver si tienen los permisos, las regulaciones, si cuentan con los equipos necesarios para tratar este tipo de complicaciones? Y ojo, si cuentan con los profesionales, porque en ambos casos, si no estoy mal y me disculparán si me equivoco, ni siquiera las personas que hicieron el procedimiento eran médicos. Claro. Entonces ahí es donde dices, ¿qué está pasando con esta sociedad? Que no buscamos realmente como la información necesaria para tomar una decisión tan importante como es poner nuestra vida en manos de alguien para que nos opere. ¿Y qué está pasando? Que los entes reguladores no están llegando a esos lugares. Y ojo, como lo mencionan, ¿no? No estamos hablando sobre la complicación, sobre un profesional, eh, especialista, médico en general, no tiene complicaciones, no, todo mundo tiene complicaciones, todo mundo está expuesto a los riesgos que es ejercer una medicina, un procedimiento quirúrgico, pero es sorprendente cómo las personas que no se encuentran en el ramo, que no tienen este tipo de preparación, ven un nicho, ven un negocio y aprovechan esa oportunidad, ¿sí? Lo que decimos, la hermosa y bendita ignorancia, el no conocer que te permite ir atrás de las cosas cuando realmente am, no tienes la menor idea de que pueda pasar, o lo ven muy lejos, no, eso no pasa. Eso es No, hombre, lo cortar y hacemos ya, un saca la chorro. grasita, mete la cánula y salió. Hago muchos procedimientos, lo vi en un video, lo aprendí, o a veces inclusive vi a un médico hacerlo y vi que era algo muy tranquilo. Y lo que repetimos, muchos procedimientos técnicamente tal vez no sean complicados. En realidad, la especialidad o el entrenamiento que uno lleva, los largos años de entrenamiento que uno lleva, son para poder manejar las posibles complicaciones que existen, ¿no? Y ir, cómo no, aprimorando este tipo de procedimientos que a la simple vista de una persona leiga pueden ser, leiga se dice, ¿no? No sé si estoy metiendo ahí el portugués, pero bueno, leiga, Sí, sí, sí. sea... sea algo que se ve sencillo de realizar e inclusive tan sencillo que consideran ser replicable, ¿no? Y creo que aquí es donde está el punto principal, ¿no? Am, Como lo mencionas un poquito, el impacto que este tipo de casos nos genera en la sociedad, porque nosotros que somos cirujanos plásticos, que estamos certificados, recibimos eh, búsquedas, ¿sí me entiendes? Recibimos, vamos a decirlo, visitas por parte de las autoridades sanitarias para ver que estamos en orden. Pero realmente nos damos cuenta que esto sucede en establecimientos que probablemente nunca recibieron una sola visita. Nunca fueron detrás, o sea, se encuentran fuera del foco de las autoridades. Y ahí es donde hay algo muy importante a tener, ¿no? Primero que nada, sin afán de hablar del tema de la autoridad, sí, porque eso ya es algo que es muy abrangente. Realmente la autoridad hace sus papeles, hace su función y busca obviamente regular lo máximo posible. Pero aquí este mensaje va hacia los pacientes, ¿no? Tú como paciente, cuando ves o acudes a un establecimiento que tiene tal vez permisos falsos, que tiene documentos falsos, que tiene historia falsa, que tiene precios muy baratos,
hacerte un procedimiento en el cual tú sabes con un profesional tiene una media, es tan sencillo tú colocar en un medio de búsqueda Google ChatGPT que te va a decir el precio de un procedimiento. Y tú puedes tener una media para entender, oye, ¿de qué cuesta este procedimiento? No se está cobrando, no nos vamos a ir, como decimos, nadie se pelea con el dinero, nadie busca, obviamente buscamos las veces de bueno, bonito y barato. Al final del día nadie se pelea con eso y lo reforzamos, pero también un poquito de conciencia de decir, oye, espérame, ¿por qué está tan barato aquí? Sí, hay muchos focos rojos que puedes buscar para evitar este tipo de situación, porque lo repito, es una conducta criminal, es una conducta criminal el tú ocultar un error, ¿no? Y a diferencia de, por ejemplo, un profesional que puede llegar a tener una complicación y afronta la complicación, ¿no? Afronta la complicación, la lleva a cabo, busca el beneficio del paciente, pero pues, no oculta, no busca este tipo de situación. Y ahí te das cuenta, ¿no? Cómo es un efecto dominó de decisiones incorrectas, actitudes incorrectas, que culminan obviamente en un episodio de este tipo. Así es, y qué bueno que tocando ese punto, pasando tal vez al segundo segmento, hablando un poquito de la realidad de las clínicas clandestinas como tal. Siempre, no sé, en Colombia les decimos como clínicas de garaje, ¿no? Que es una casa que la transformaron en quirófanos y demás. No que yo esté hablando de una clínica en Ujú, específica, pero en ese sentido es como también nosotros como pacientes, si me pongo en el lugar de mujer aquí de buscando algún procedimiento, o sea, ¿por qué no llegar a buscar realmente esa clínica? ¿Quién es el representante legal o quién es el responsable? Hay diplomas, hay certificados, cuenta con los insumos necesarios para poder atenderme. Entonces son lugares que llegan a ser como, pues, carnicerías, o sea, no tiene otra palabra claro. para decirla porque es entre corte opera y si salió bien, bueno, le fue bien y si no, pues a ver que el siguiente o Ujú. pues en este caso que desaparecieron estas personas. ¿Qué considerarías tú que un paciente debe tener en cuenta como para identificar que una clínica sea clandestina o no? Bueno, lo primero todo es, al menos hablando aquí en México, me imagino que en Colombia puede existir el aviso de funcionamiento, ¿sí? La, la institución, los establecimientos médicos, ¿sí? Consultorios, clínicas, tienen que tener una autorización por parte de las autoridades para poder ejercer. El aviso de funcionamiento es algo que se presenta, tiene que estar a la vista de todas las personas que ingresan. Este aviso de funcionamiento funciona para cualquier tipo de establecimiento, negocio, en fin, giro que exista. Y en el área de la medicina no es diferente. El aviso de funcionamiento se renueva año con año y es una de las formas que es como el documento que avala que cumpliste, ¿sí? Los diferentes, vamos a decirlo como eh, puntos o checklist para poder funcionar en base a esto aquí. Para quien se encuentra un poquito fuera del asunto o algo, esto lleva a grandes rasgos una inspección sanitaria, una inspección de protección civil y una inspección por parte de las autoridades municipales que te pueden decir si la zona en la que se encuentra tu establecimiento tiene y cumple con los requisitos para efectuar el giro que estás realizando. Ese es uno de los puntos principales. Puedes encontrarte, obviamente, una falsificación del documento, ¿verdad? Eso es una de las situaciones que puedes tú llegar a revisar, inclusive con las autoridades locales. El segundo punto que es más difícil falsificar, ¿sí? Ah, porque se encuentra a la, vamos a decirlo, a la simple búsqueda, son las cédulas profesionales, ¿sí? La cédula profesional y recientemente el documento que expide todo tu historial profesional te va a aportar realmente si la persona, ¿sí? Que está, se dice ser el profesional, cuenta con la capacitación, la cédula vamos a decirlo, de especialidad, subespecialidad, o en fin, de la carrera de medicina, en fin, de lo que cual sea el giro. Y con esto es algo muy difícil porque está en la dirección de profesiones, en fin, lo encuentras tú en internet y aquí es donde tú ya te puedes dar cuenta si alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, en nuestro caso, que estudiamos en el extranjero, contamos con nuestra cédula profesional, el hecho de estudiar en el extranjero no va a decir, es que estudié en Brasil y pues no, mi cédula es de allá y pues aquí no la... No, No tienes todo. que aplicarte a todos los sentidos y a todas las autoridades locales, ¿no? Entonces, ese sería el segundo punto a tener. Y pues ahí eso es súper importante porque es información que a mí algunas pacientes o algunas personas conocidas me dicen, oye, pero es que uno cómo hace para saber que sí son o que no son o quiénes.
O sea, existen las páginas, existen los medios, existe ChatGPT, por Dios, que ahí Claro, lo colocan y sale, el doctor está certificado, ¿no? Porque claro. ChatGPT busca toda la Que información ahí del doctor. tocas el otro punto, ¿no? Que no mencioné ahorita, que es la certificación, ¿no? La subespecialidad o la especialidad de cirugía plástica cuenta con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es el órgano que nos certifica. Cada 5 años tenemos que estar teniendo nosotros una recertificación, juntar un número de puntos que son diferentes rubros que tenemos que llegar a cubrir, desde la práctica, producción científica, asistencias, en fin, respaldar que uno continúa actualizándose en el medio para poder ofrecer el mejor servicio con los mejores estándares en tema de seguridad. Y esto es algo que también tú puedes buscar en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Está en la página oficial, tú puedes colocar el nombre, entonces buscas la cédula de tu médico. Si se dice ser cirujano plástico, tiene que estar en el Consejo Mexicano y también si su número de consejo se encuentra vigente, porque estos tienen que estar en una recertificación de cada 5 años. Si en un determinado momento un cirujano pierde su vigencia, tiene la oportunidad de renovarla. Entonces, eso es un punto importante. No significa que si un cirujano ya estuvo certificado y por algún motivo u otro pierde su certificación, esté desactualizado. No, simplemente son periodos y un punto que a mí yo favorezco bastante porque en ciertos países, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil no existe esto, ¿no? En Brasil es una certificación y ya. ¿Sí? Entonces es algo que yo aplaudo mucho, al menos del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, que es someternos a cada 5 años rigurosamente a, a un puntaje específico para mantenerte activo. Entonces es uno de los puntos principales a considerar. Así es, y en lo que venimos hablando con un grupo de personas que estaba hablando así como del caso y me decían, oye, es que te la pintan tan fácil, o sea, como que te dicen de que te generan tanta confianza en esos lugares que tú ni siquiera preguntas, ni siquiera ves título, ni siquiera ves nada, y lo hacen ver como que no, no te preocupes, es un procedimiento, una lipo, te saco grasita y vas a quedar súper bien. Ojo, eso es una bandera súper roja. El hecho de que te digan que una liposucción es fácil, espérate. ¿Sabes cuántos años nos preparamos nosotros para hacer esa liposucción fácil? Que es algo que también Claro. tenemos que tener en cuenta. ¿Sabían ustedes que un cirujano plástico, para ser cirujano plástico, tiene que hacer medicina, tiene que hacer su internado, su año de servicio social obligatorio, tiene que hacer cirugía general para después hacer cirugía plástica y ahí sí estar apto para hacer ese procedimiento fácil? Y nosotros con toda esa preparación tenemos complicaciones, pasan algunas cosas y dices, espérate, o sea, fácil de dónde. Claro. Y es eso, ¿no? Porque a lo que tocas el punto es muy, muy importante, o sea, no dejan de ser charlatanes, tienen una oratoria, no sé cómo le hacen para convencer a las personas de que son y que lo hacen. Y yo digo, y las personas salen súper contentas, hacen el famoso clic y ni buscaron y ahí se quedó, ¿verdad? Me va a operar y a no sé quién cita le fue bien, a la otra le fue bien, a mí también me va a ir bien y resulta que no. Resulta probablemente las pacientes iban con la misma ilusión de tener, mejorar su cuerpo y pues infelizmente ya no están sobre este plano terrenal. Y hay otro punto importante, las redes sociales. O sea, las redes sociales no tienen control de nada. Muchas veces hay lugares que dices, oye, esto aquí me suena como que patito, como que no, Ujú. y son súper famosos y muchos seguidores y que mi doctor lo amo y no sé qué, y vas a buscar y resulta que ni siquiera es doctor. Entonces, ¿qué opinas tú de esa parte de las redes sociales como en cuanto a la promoción de estas clínicas clandestinas? Yo creo que todo es un negocio, ¿sí? Es muy fácil la compra, adquisición de seguidores, maquillar una red social. Hoy con la inteligencia artificial, la verdad, los antes y después son ridículos. Sí, es una Sí. cosa absurda de ver. Tú no, digo, uno como médico, cirujano plástico, si me pone un antes y después hecho con inteligencia artificial, me es difícil discernir la realidad. Entonces, imagínense para las personas que no tienen ese ojo clínico que desarrollas, pues caes redondito en el, mira, es que vi antes y después, es súper importante tener eso ahí. Entonces, yo pienso un poquito que recuerden que una red social, número de seguidores, a captar la atención de cierta forma, no necesariamente refleja expertise, no necesariamente refleja preparación, no necesariamente refleja ética o profesionalismo. Eso es lo que tienen que tener en mente, ¿sí? Am, Me llama un poquito la atención y en algunos puntos, ahora sí que esta es una opinión bastante personal,
donde ciertos posts mismo en redes sociales aparecían. El CEO de tal empresa, que sabes que es una super empresa que desarrolla diferentes proyectos, en fin, sale. Tiene tantos seguidores en una red social. Una modelo de OnlyFans tiene millones y millones de seguidores. Entonces, realmente la red social lo que busca es la atención, es vender, el captar. Y eso se torna un nicho bastante interesante y sencillo para los estafadores, que lo que quieren es vender una idea, ¿sí? La gente en redes sociales la ve maquillada, la compra y después está viviendo las consecuencias de no hacer la investigación correcta. Entonces, el tema de redes sociales, yo les diría de consejo, sí, guíense en la red social, que respalde a una persona, tal vez que el perfil se encuentre verificado, es una cosa interesante también para evitar un poquito de estafa. Y segundo, cuando ya escogiste, te llenaste, viste un poquito el contenido, lo que esta persona está generando, acude a una consulta previa investigación, que esto es bien importante porque ahí es donde yo me da un poquito dependiente. Yo, por ejemplo, nunca pagaría un viaje sin, te diría, oye, vamos a tal hotel en tal país. Pues primero busco si el hotel realmente existe y si se encuentra en tal país, ¿sí? Entonces, lo mismo acude al acudir a un profesional. Realmente ese profesional existe, está certificado, porque si no está certificado, no vale la pena ni siquiera pisar ahí, porque probablemente es una red de mentiras en la cual ya te captaron y simplemente vas a caer redondito en el procedimiento sin que te des cuenta. Recuerden, no sé a quién lo hayan estafado, a quién no, a mí en mi vida me han estafado, lo tengo que decir. Cuando te estafan, sí, la mentira suena mucho más verdad que la realidad. Entonces, realmente son personas que tienen esa habilidad, esa comunicación, esa forma de convencerte, inclusive compaginas mucho con ellos. O sea, son personas que dices, wow, qué padre, qué buena onda, o sea, me siento Como que te súper dicen lo que bien. quieres escuchar, ¿no? Exactamente, enaltecen lo que quiere escuchar, pero acuérdense que esa es una estrategia de estafa, una estrategia de venta muy importante. No estoy diciendo que sea una mala situación, hay personas que lo hacen muy bien, excelente, pero tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situación. Y ahora quiero que toquemos un tema muy importante que es como revictimizar a la víctima. ¿Y a qué me refiero con eso? Puedes buscar Facebook, Instagram, redes sociales y sobre estos dos casos, que no vamos a decir nombres, pero ¿por qué se hizo eso? No debió haber hecho eso, así estaba bonita, la vanidad, como siempre queriendo no sé qué. Y te dices, o sea, ¿qué necesidad hay de juzgar a esta persona que sí, tal vez en su momento tomó una decisión no muy fundamentada, pero, pues, ¿tú crees que esas personas ese día se levantaron y dijeron, no, pues qué bueno, hoy me voy a morir después de una cirugía? Pues no, no querían morirse, querían mejorar su contorno corporal, querían sentirse mejor con ellas mismas. Y llámenlo como quieran y critíquenlas como quieran, pero no, yo no estoy de acuerdo con esos señalamientos que se hacen principalmente con nosotras mujeres. Porque primero nos señalan que porque estamos gordas, que porque estamos flacas, que porque las cejas y la nariz. Y luego nos señalan que porque nos operamos. Y luego entonces que para qué se vino a operar, que por eso se murió. Entonces, en esa parte como de seguir juzgando y juzgando las decisiones y demás, es algo también súper interesante de hablar porque como sociedad va a ser difícil que haya un cambio, pero sí como sociedad tal vez podemos empezar a tal vez respetar un poquito, ¿no? De ese amarillismo de los videos que circulaban en redes sociales y le sacaban así, habla así, se cayó y, o sea, quería mostrar casi que el cadáver o ahí casi la persona agonizando. En ese sentido, pues, infelizmente las redes sociales están abiertas para todos, todos nos creemos periodistas y todos queremos grabar y el momento viral de que sucede. Pero pues en ese sentido yo sí quiero como encender como pues una alerta, ¿verdad? O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos criticando como de esa forma? O no sé qué opines tú. Yo creo, llevando el tema un poquito a la cirugía plástica, es que el paciente de cirugía plástica es una persona que está somatizando una característica física en algo emocional, mental, ¿sí? Entonces es una persona que, por ejemplo, toquemos un punto, no me gustan mis orejas, que es uno muy frecuente, por ejemplo, en niños. No me gustan mis orejas porque me han hecho bullying, me incomoda, no me siento a gusto, me veo en el espejo y tengo una cierta incomodidad. Personas que lo saben sobrellevar muy bien y otros que tal vez no tienen esa forma de poderlo sobrellevar o son atacados constantemente. Am, la persona busca un cambio y al contrario,
yo siempre lo menciono, no por ser cirujano plástico, el dar el paso y venir a una consulta, ¿sí? Es una actitud de cambio importante, porque en el tema de salud, y esto es salud, recuerden que esto es medicina, la cirugía plástica es una medicina, en tema de salud, lamentablemente la gente viene a buscar cuando ya tronó todo. Por ejemplo, las complicaciones, urgencias, son un ejemplo muy grande, ¿no? Se llena la sala de urgencias porque un paciente se complicó por un cuadro inflamatorio infeccioso que ya tiene mucho tiempo, o sea, algo que debió haber tratado antes. En la cirugía plástica, este tipo de alteraciones corporales en general llevan ese mismo orden. Si es una persona que no le gusta algo, toma la actitud y se aplaude el hecho de ir a una consulta para someterse a una evaluación, ¿sí? A escuchar tal vez algo que no le gusta, pero ve un área de oportunidad de poder cambiar este aspecto físico que llegó a tener. Y esto es lo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque sabemos, y como lo mencionabas tú, que en la sociedad está sujeta a posibles críticas. Oye, estás bien, o sea, ¿para qué te vas a hacer este procedimiento? Y luego el riesgo y todo. Todos sabemos los riesgos. El que no conozca los riesgos, no sé en qué planeta está viviendo. Pero todos conocemos los riesgos que existen a someterte a un procedimiento quirúrgico, que tiene sus beneficios, por eso sopesamos riesgos y beneficios. Obviamente son mayores los beneficios y por eso la gente se atreve a hacer el cambio. Este es el punto principal que tenemos que llegar a considerar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo escucho de nuestros pacientes y me gusta mucho. Em, Cómo cambia la actitud, cómo se tornan Sí. diferentes, se empoderan, llenan de confianza y autoestima. Y esa confianza y autoestima los hace ver y decir, tomé una muy buena decisión, ¿sí? Hice el cambio, esto que me incomodaba era muy importante. Y en ese momento cuando siempre vas a tener un crítico, siempre va a haber alguien aparte, la persona que tal vez no se ha decidido a hacer ese cambio, ¿sí? Es la que Tal vez más te va a detrás del señalar. comentario está una persona que siempre se quiso hacer un procedimiento que nunca le gustó, tal vez sus orejas, y no se ha animado a hacer el cambio que tú hiciste. Entonces, esa es una de las grandes realidades que existen. Y otras personas que no lo hacen por el tema del miedo, que está muy bien, también se aplaude el miedo. ¿Sí? No todo el mundo es candidato a una cirugía plástica y el punto de la determinación de tomar esa decisión parte de uno mismo. Así es, y como bien dices, el problema no es querer verse mejor, el problema no es someterse a un procedimiento quirúrgico, el problema está en la negligencia, el fraude, la estafa y las De mentiras acuerdo. que están cometiendo estas personas alrededor de esta área, que la hacen ver como si fuera algo fácil cuando realmente no lo es. Y bueno, ya para cerrar aquí este episodio, ¿qué consejo le dirías tú a esa persona que en este momento trae la duda, quiere operarse, no sabe dónde operarse, qué buscar, dónde buscar? ¿Cómo le ayudarías? ¿Qué le pudieras decir? Bueno, primero que nada, partir de la decisión de me voy a realizar o no, porque la gran mayoría de los procedimientos, fuera de la reconstrucción, que es un punto aparte, pero en el medio tal vez de la medicina estética, son procedimientos selectivos, o sea, estoy haciendo yo la elección de hacerme un procedimiento. Entonces ahí parte todo. Y va un poquito relacionado a lo que veníamos platicando ahorita, te venía diciendo, ¿no? Que es, yo tomé la decisión, es una elección, que esa elección va a ser validada por un profesional que me va a hacer un diagnóstico, que nunca olviden que la cirugía plástica es medicina, necesita de un diagnóstico. Entonces va a ser validada por un diagnóstico y ese diagnóstico va a tener un procedimiento, el cual yo como paciente tengo que validar. ¿Sí? Ese es el ciclo, yo te podría decir, dorado de un procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Tomo mi decisión, acudo a una valoración con un profesional, valida mi decisión y me hace un diagnóstico y después el profesional me ofrece un tratamiento y yo valido ese tratamiento. Ahí es donde está un punto en el cual nos damos cuenta de la corresponsabilidad que existe, ¿sí? Yo te estoy ofreciendo una solución a un problema que estás teniendo y tú estás aceptando esa solución. Entonces, con esto en mente, ya tomaste tu decisión, vas al punto de escoger a tu profesional, ¿sí? Con los tips y los consejos que les dimos previamente de cómo encontrar al profesional idóneo. Hay muchísimos cirujanos plásticos, hay muchísimos profesionales. En nuestra consulta somos dos cirujanos plásticos. Hay pacientes que se operan con la doctora, otros que se operan conmigo. Tienes que hacer clic, sí tienes que hacer énfasis, porque hay muchas personalidades, hay muchas necesidades y deseos. Por eso tienes que hacer clic, compaginar con esto aquí. Y una vez que se realiza este enfoque, este, poder
llevarlo con seguridad, es ver los exámenes médicos y condiciones de salud, que sea el momento adecuado para realizar el procedimiento, ¿no? Pero creo que todo parte dentro de tu decisión y la búsqueda previa, que es absurdamente fácil hacerlo el día de hoy, ¿sí? Entonces, quien no vaya, y lo digo tal cual, quien toma una decisión de operarse con una persona por recomendación de un familiar, ¿sí? O de, ay, a ella le fue bien, a mí también, o sabes que conocí a esta persona y me vendió una idea muy buena y no investiga, no va detrás de eso aquí, ahí para mí es una negligencia de esa persona de no ir atrás de la información. Lo tengo que decir y lo tengo que marcar, ¿sí? Tú tienes que, eres tan responsable de una complicación desde el momento en que elegiste hacerte un procedimiento con una persona que no era siquiera médico. Ahí la verdad es que está Sí. muy difícil. Justamente, y ahí también yo, por ejemplo, les pudiera decir, ya Jorge habla del ciclo que me parece demasiado objetivo en la forma en que se los está explicando, y algo muy importante, siempre, siempre pregunten cuáles son las complicaciones y cuáles son los riesgos. Esto aquí no es entrar a cortarse el cabello y si no me gustó me lo dejo crecer. Esto aquí no es pintarse también el cabello y si no me gustó pues que me lo coloquen otra vez café. Esto aquí es tu cuerpo, tu vida que vas a someter a un procedimiento, ya sea de reconstrucción, de estética, y tienes que tener dos profesionales que te atiendan, un anestesiólogo y un cirujano plástico. Y ojo que hablo de profesiones y especialidades porque hay específicas, zapatero a su zapato, como decimos. Ujú. Entonces, siempre es importante que tengan en cuenta esto. Y yo quisiera que no hayan más casos como el de la paciente en Bogotá ni la paciente aquí en México, pero infelizmente probablemente sigan sucediendo. Ojalá como sociedad podamos disminuir entre todos este número, ojalá que nos informemos, ojalá que nuestros entes de control vayan a estos sitios, les hagan cacería, como dicen, y nosotros como cirujanos sigamos capacitándonos y entrenándonos para entregarles mejores Y resultados cada día. una cosa, yo creo que para finalizar, y para la gente que nos está escuchando y nos sigue, en fin, entender que nosotros cuando presentamos este tipo de información que es delicada, am, es con el afán de buscar informarlos nuevamente, reforzar el tipo de su seguridad, porque un desenlace como el de estos dos casos no es bueno para nadie, ¿sí? No es bueno para la familia de la paciente que falleció, no es bueno para el entorno social, para los pacientes en general, sí, pueden agarrar miedo y refuerzan ese miedo de, ya viste, no debiste haberte hecho eso y estabas bien, por eso te pasó lo que te debía pasar, que es algo a veces hasta enfermizo de la sociedad. Y tercero, para los profesionales que nos dedicamos al tema, que sabemos que existen riesgos y complicaciones, refuerza, sí, ese miedo de la posible fatalidad. Eso es la gran realidad, ¿no? No es bueno para nadie. Entonces, por eso yo considero esto un problema de salud pública al estar afectando el servicio médico eh, certificado, ¿sí? O el servicio médico que realiza las cosas bien. Entonces, un desenlace de este tipo no le es bueno a desde ningún punto de vista que lo puedas ver. Así es, pues bueno, muchas gracias. Este episodio no fue como tan ameno, temas tan, bueno, sí, pues no fluyó tanto como, pero pues es necesario hacerlos, porque también como sociedad merecemos esta información. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregarla de una forma adecuada para ustedes. Así que esperamos les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, Plástica entre Amigos, déjenos algún comentario para que podamos llegar a mucha más gente. Muchas gracias.